¿Qué tal, mis amigos? Espero estén muy bien. En este punto vamos a hablar de las tinciones aplicadas al urianálisis. Me presento, soy el químico Eduardo Ramírez Flores y soy quien les dará esta capacitación. Agradecemos a los organizadores de CITEM por la invitación y empezamos con la parte del contexto. Bien, ¿cómo se trabaja en América Latina la microscopía de orinas? Para responder esta pregunta, me propuse hacer una encuesta. Dicha encuesta fue realizada en redes sociales y tuvimos una buena respuesta por parte de los compañeros. Bien, la primera constó de una N de 655 personas que participaron en esta votación. La encuesta nos preguntaba cuál era el método de tinción que más se ocupaba en su laboratorio. Sí, y aquí nos contestaron, pues, mayoritariamente amigos de América Latina. Observen cómo, observen, aquí vemos cómo los dos tinciones mayoritarias serían, bueno, los dos métodos serían con la tinción de Stern-Malvin, pero en contraparte también hay una gran cantidad de personas que no lo usan. Bien, se preguntó si alguien usaba azul de teloidina y eran fracciones menores al 0%, perdón, menores al 1%. Azul de metileno era 3% de las personas. 41% no usaba ningún colorante. 52% usa Stengenway Malvin. También menos de 1% usan Lugol. 1% usa Sudan 3. Y otras distinciones también es minoritaria. Entonces aquí lo graficamos. Vemos que aquí hay un punto de análisis. Vemos que al menos esta muestra representativa de la población nos dice que no tiene acceso a las tinciones. Por lo tanto, estos sedimentos urinarios pueden tener una diferencia, quizás pequeña, quizás grande, con las personas que sí lo tienen. Vamos a ver más adelante porque esto es un asunto multifactorial. La siguiente pregunta de la encuesta decía que en las tinciones utilizadas en el lugar de trabajo para lectura de sedimento urinario, ¿cuál sería la razón por las cuales sí se usa o cuáles no se usa? Aquí tuvimos 108 votantes. Entonces, para la cuestión de que es económico respecto a otros métodos, opinaron el 6%. El 26% dijo que era fácil de conseguir esta tinción. El 7% dijeron que es la única opción. Es decir, les haya tocado la tinción que les haya tocado, ellos no tienen acceso a solicitar una diferente. Hay una cantidad buena que respondió esta parte y dice, tengo varias opciones, pero me agrada más este colorante. ¿Sí? Menos del 1% también no sabían que existían otras tinciones para orina. Y el 26% dijo que no utilizan. En la última pregunta de este estudio participaron 801 personas y la pregunta era que si en la lectura de sedimento, ¿cuál es la combinación que ocupan? Vean, les pregunté si ocupaban microscopía de campo claro pero sin tinción. A esto respondieron 55 personas. Quiere decir que sí tiene su microscopio, pero no usa ninguna tinción. 2% de las personas usan microscopía de contraste de fase, también sin tinción, como nos los recomiendan las guías internacionales. El 37% también ocupa microscopía de campo claro con la tinción, con alguna tinción. Y alrededor del 1% ocupa microscopía con contraste de fases, pero con tinción acoplada. Es decir, aquí ya tenemos una combinación. Y menos del 1%, pues tienen otra combinación diferente. Por ejemplo, luz polarizada, otro tipo de microscopía. Entonces, ¿qué vemos a este punto? A ese punto vemos que todavía no hay una homogeneidad en cuanto a las metodologías que se ocupan
y por lo tanto en los resultados. Y esto radica en que si nosotros queremos comparar un análisis cuyo analista ocupa ciertas herramientas y después lo comparamos con resultados de otro analista que no ocupa las mismas herramientas, pues desde ahí ya tenemos eh, una, una, una variación. La justificación del tema. ¿Cómo me ayuda una tinción? Y otra pregunta, si se mejora la identificación de los elementos. Esto cada quien lo va a responder dependiendo de cómo le haya parecido las herramientas que se proponen aquí. Y vamos a empezar. Para hablar de una metáfora, en esta parte tenemos una imagen donde se observa algunos elementos. La imagen se llama El nacimiento de Venus. Fue hecha por Sandro Botticelli. Si nosotros observamos las imágenes de esta manera, nos enfocamos en un solo plano, ¿no? Que sería el primer plano, donde vemos las estructuras. Vemos su tamaño, vemos su forma y sombreados. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos color? Bueno, cuando nosotros aplicamos color, ahora nuestra vista es diferente. La visión se centra tanto en los fondos, que serían el segundo plano, como en el primer plano. Pero ahora las texturas adquieren mayor información, nuestros ojos reciben mayores datos de colores y la figura se torna de manera más reconocible, más familiar, incluso más analizable. Entonces, cuando las técnicas de fotografía para observar en blanco y negro tienen un propósito. Sin embargo, aquí en microscopía veremos que cuanto más color tengamos, vamos a tener mayor información del campo que estamos viendo. Muy importante saber con qué vamos a trabajar, ¿sí? Si con una tinción fijada o con una tinción supraorbital. Observen que en este primer caso, la tinción fijada, nosotros vamos a observar estructuras planas, ¿sí? Y el extendido de las células que observamos en orina, pues va a ser un citoplasma extendido. ¿Por qué? Porque al perder su volumen, al perder el contenido hídrico, lo que se forma es una estructura plana y agrandada, ¿sí? Extendida en dos dimensiones. Por eso en este esquema podemos ver que cuando volteamos 90 grados nuestro portaobjetos, las células van a permanecer muy planas. Vamos a contrastarlo. Aquí tenemos estructuras, cómo se verían en una tinción supraorbital. Entonces aquí vamos a mantener las estructuras volumétricas. ¿Sí? Por lo tanto, como no se están extendiendo en el eje X y Y, se van a mantener un poco más pequeñas en cuanto a su diámetro. ¿Sí? Aquí estamos ejemplificando cómo se vería con el portaobjetos. Perdón, el portaobjetos es lo de abajo y el cubreobjetos es lo de arriba. Y como entre estas dos queda un volumen de agua, pues los ayuda a mantener parcialmente su estructura tridimensional. ¿Sí? Entonces, esta nota es muy importante para cuando nosotros, si ocupamos un método, que sería las tensiones supraorbitales, no podemos comparar siempre con fotografías o atlas que los hayan tomado a partir de muestras fijadas, que serían en 2D, porque tanto tamaños como proporciones de los organelos pues no nos van a coincidir. Entonces, siempre que queramos ver un atlas, hay que fijarnos qué metodología están usando. Si dejaron la muestra secar y después la tiñeron, o es una tinción supravital, donde las estructuras pues todavía pueden tener vitalidad y pueden conservar su estructura, como en el ejemplo. Vamos a ver ahora una clasificación lo más completa posible de los tipos de tinciones y sus propiedades. Empezaremos con una que es la que más se recomienda y que es muy práctica y económica, es Stenheimer-Malvin. Sí, es un colorante que se desarrolló a partir de dos investigadores y entonces
cada palabra de acá pues es el apellido de alguno de ellos. Entonces aquí tiene una característica principal. Vean, las células que no se tiñen se observarían de esta manera, ¿no? Que aquí sería el ejemplo de un neutrófilo, un mononuclear y una célula del uroepitelio. Entonces, cuando aplicamos este enjambre Malvin, cuando las células empiezan a perder su vitalidad, la membrana deja pasar moléculas de colorante dentro del citoplasma. Entonces, ahora sí podemos distinguir de manera más propia estructuras intracelulares, principalmente el núcleo y el citoplasma. Entonces, aquí vemos una magnificación de estas células leucocitarias. El contraste de fase aquí nos está ayudando a observar bien su contorno. Sin embargo, aquí vemos dos fenómenos. Uno, células que no han absorbido el colorante, por lo tanto se ven transparentes o cercano a la transparencia. Mientras que las células que ya dejan pasar el colorante adentro de su cuerpo se tornan en gamas naranjas, amarillas o rojas. Pasemos ahora a cómo se ven las células del uroepitelio. Como les mencioné, esta tinción nos arroja una policromía, porque vemos células púrpuras, células un poco más transparentes, células entre naranja y amarillo y células tendiendo más al rojo. Y esto usando un solo componente, que sería la tinción de este enjambre Malvin. Veremos ahora la tinción de Sudán 3, que estos esquemas están sacados de la Guía Internacional Japonesa. Aquí nos dice que hay algunos cuidados que hay que hacer, por ejemplo, cuando se tiene la tinción, se tiene que filtrar justo antes de usarla y pues se usa solamente lo que se ha filtrado. Bien, esto se combina con la orina. Generalmente vamos a combinar ya con el sedimento que dejamos separado del sobrenadante. Y casi siempre va a haber algunos tiempos de reposo porque la tinción de las células a veces es rápida, pero puede llevar entre 5 hasta una hora. En este caso, mire, nos coloca que podemos dejar reposar de 15 a 60 minutos. Entonces aquí ponemos la cantidad ya de la preparación, cubrimos con el cubreobjetos y lo que se observarían serían estructuras de un color naranja, ¿sí? Un color anaranjado, no totalmente rojo, pero sí tendiendo al color rojo. Aquí pondremos un esquema para el mejor entendimiento. Si nosotros hacemos esa tinción, todas aquellas estructuras que no tengan cuerpos grasos no se van a teñir, ¿sí? Se van a mantener hialinos o transparentes. Pero ¿qué pasa? Con los cuerpos grasos, es decir, células como las renales o como los macrófagos que contienen dentro de ella grasa, se van a teñir de este color. O también la grasa que anda libre por la orina también se puede llegar a teñir de esta manera. Aquí tenemos otro ejemplo de un caso donde habría lipiduria masiva. Hay una alternativa, vamos a mencionar aquí un pequeño truco porque hay veces que o se nos acabó el reactivo o ya es caduco o simplemente no tenemos acceso a él. Bueno, esto es una alternativa para detectar grasa sin usar esta tinción y nos basamos en las propiedades físicas de la grasa y del agua. Vamos a suponer que este es un portaobjetos, aquí hay un cubreobjetos y entre ellos dos pues está la orina, ¿verdad? Y la mayoría de los elementos después de un momento, por su densidad, tienden a bajar a la parte más inferior, es decir, se van cerca de donde está el portaobjetos. Y principalmente, pues aquí los objetos más densos como los cristales, algunas bacterias, algunas células, pueden quedar. Pero si nosotros, recuerden que el microscopio se puede mover hacia arriba o hacia abajo, es, con ayuda del micrométrico, y entonces, ¿qué quedaría cercano al cubreobjetos? Bueno, pues por la densidad del agua y del aceite o las grasas siempre van a flotar.
Entonces, en este plano, de lo más arriba posible, nosotros podemos enfocar las gotas de grasa. Entonces, vean, esta microfotografía donde pertenece a la línea amarilla, que es donde todas las células y objetos más densos se van hacia abajo. Pero si nosotros movemos el micrométrico para arriba, vean, nosotros veríamos estos cuerpos grasos y no veríamos enfocado el segundo plano, que serían las células. Eso sería un truco. Siguiente tinción, vamos a hablar de la que se llama Prescott-Brody. Es una tinción que viene en trirreactivo, es decir, viene descompuesta y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la preparación combinando los reactivos, el 1 y el 2 y el 3. Después de eso también tenemos que hacer un filtrado y agregamos de 5 a 10 gotas a nuestro sedimento urinario. Bueno, también lo recomendable es dejar reposar algunos minutos, un plazo de 5 minutos, y colocamos aquí la gotita, ¿no? Que puede ser alrededor de los 15 o 25 microlitros. Se cubre con el portaobjetos y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Que las células que contienen peroxidasa, como los neutrófilos, eosinófilos o monocitos, se van a teñir de un color azul muy oscuro, casi llegando al negro. Vean, aquí tenemos esta estructura y aquí tenemos esta estructura que es peroxidasa positivo. Entonces aquí sería el esquema. Vean, si estas células no contienen peroxidasa, al colocarlas con este colorante, pues no van a tener ninguna tinción, ningún cambio. Sin embargo, estas células que sí contienen peroxidasa, pues van a tener un oscurecimiento. La tinción se va a tornar azul muy fuerte, azul oscuro tendiendo al negro. Siguiente, esta se llama azul de Berlín. También es un componente birreactivo que viene de esta manera. Si se mezclan las soluciones, se obtienen aquí esta solución madre, pero aquí nos dice que vamos a transferir completamente 10 mililitros hacia nuestro sedimento. Sí, es una porción muy grande. Quiere decir que si nosotros realizamos 10 veces este ensayo, pues nos vamos a gastar 100 mililitros. Y recordemos que la mayoría de los frascos pues, contienen 250 mililitros. Nosotros después vamos a centrifugar otra vez, ¿sí? Para que todos los elementos se vuelvan a concentrar en la parte inferior. Y a partir de ese sedimento, nosotros hacemos el montaje con la misma cantidad pequeña, colocamos el objetos y veamos, vamos a tener gránulos de hemosiderina teñidos. Y el color que se obtiene es azul o índigo. Aquí tenemos otra fotografía donde también pues, todos esos gránulos de hemosiderina han sido teñidos. Distinción de Hansel, esta se enfoca en el reconocimiento de los eosinófilos. Viene compuesto acá, también es birreactivo, entonces se agregan al inicio 2 gotas por cada sedimento, se deja reposar 5 minutos, después se le agregan 10 mililitros de etanol en solución de fosfatos. Después se vuelve a centrifugar para que se concentren todos los elementos en la parte inferior. Colocamos nuestra cantidad pequeña, se cubre y ahora sí se observa. Y lo que observamos es que únicamente los eosinófilos, particularmente sus gránulos, son los que van a dar un color rojo. Y aquí observaríamos el esquema de cómo se observa esta célula nucleada con sus gránulos de color rojo anaranjado. Tenemos nuevamente aquí otra fotografía donde todo lo que no sea eosinófilo, su núcleo permanece azul. Y estos gránulos son los que se han teñido. Tinción con Lugol. El Lugol pues es una solución todavía más económica, de libre acceso y de una preparación muy fácil. Se agregan aproximadamente 200 microlitros al sedimento, se pone nuestra gota, se cubre y se observa.
Entonces aquí nos dice que esto principalmente es para las células epiteliales, ¿sí? Más comúnmente las células escamosas. Por lo tanto, el glucógeno que contienen esas células pues se va a tornar de un color café. Bien, la utilidad de esto es muy poca, por lo tanto casi nadie la ocupa, pero pues en algún momento siempre hay que estar preparado por si hay que hacer alguna búsqueda. En este esquema se puede ver cómo la célula podría mantenerse y alinear en algunas partes y solo donde se concentre el glucógeno, ya sea en un soma o en unos gránulos, pues va a haber esa coloración. Aquí vemos, cortesía de una colega, en la química Fermat-Dirgal, nos coloca esta hermosa fotografía donde se ha teñido con Lugol y vean la concentración de glucógeno es concéntrica, ¿sí? Mientras que en la periferia disminuye. Toluidina. El azul de toluidina también está empezando a tener más vigor actualmente, al menos aquí en México. Aquí estos colegas, que es el químico Héctor y el químico Jack, toman excelentes fotografías a partir de esta tinción. Aquí el reactivo llega en polvo, se hidrata con agua destilada, se agregan las mismas proporciones, algunas gotas a nuestro sedimento, se ponen entre portaobjetos y cobreobjetos y tenemos estas imágenes. Realmente son muy agradables, son muy útiles también para el morfólogo, porque aparte que nos crean una policromía, la distinción entre núcleos internos y externos es bastante buena. Observen aquí, puede verse totalmente el nucleolo, el núcleo, las membranas tanto nuclear como citoplasmática y una gran variedad de gránulos internos. De la misma tinción, aquí vemos un acercamiento de una célula urotelial. Y observamos cómo incluso las estructuras intranucleares pueden verse con gran contraste. Lo mismo con estas pequeñas células que son leucocitos, tienen un gran contraste entre su núcleo y el citoplasma. A manera de un pequeño resumen, aquí dejaríamos una tabla de la guía española y nos dice más fácilmente qué tipo de edición podemos usar para cada caso. Si queremos buscar gránulos lipídicos o cuerpos ovales grasos, pues usaríamos el Sudan 3 o el rojo oleoso. Para bacterias y levaduras, también la tinción Gram. Células epiteliales y leucocitos podemos usar alguno de los tres azules, metileno, toluidina o azul alcian pironina. Para eosinófilos, tinción de Hansel, para hemosiderina, azul de Prusia, células sospechosas de malignidad, Papa Nicolau o azul de toluidina. Aunque aquí, pues, en la observación y reporte, pues tiene que ser a cabo de un especialista, que sería un citólogo o patólogo. Y para observar almidón y gránulos amiláceos, la tinción de Lugol es la recomendada. Aquí hay dos puntos importantes que sería